¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Armando Cruz, soy el gerente de soporte de GMP Sistemas y en nombre de todos los compañeros que integramos esta empresa, queremos darte la más cordial bienvenida a este webinar, donde vamos a tocar el tema del ajuste anual de impuestos 2022. La presentación pues se puede dividir en tres partes. Primero vamos a hablar de algunos aspectos teóricos sobre el ajuste anual de impuestos. Posteriormente, el ingeniero Jorge González nos mostrará cómo realizar el ajuste anual de impuestos en el sistema de OpenHR. Y al final de la presentación vamos a tener un apartado de preguntas y respuestas, por lo cual te sugerimos y te pedimos que cualquier pregunta que tú tengas con relación a este tema, la puedas realizar en el apartado correspondiente, en el apartado de preguntas y respuestas, para que al final pues las podamos responder en conjunto. Bueno, vamos a empezar propiamente con la presentación. Primero vamos a definir qué es el ajuste anual de impuestos. El ajuste anual de impuestos es propiamente una obligación que nos establece la ley del impuesto sobre la renta en los artículos 97 y 99, en la que nos indica que tratándose de los ingresos por salario, los patrones tienen la obligación de ir reteniendo el impuesto a los trabajadores en cada periodo de nómina y que este impuesto se debe enterar al mes siguiente, a más tardar el día 17, pero que lo importante es que estos van a tener un efecto de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Es decir, el impuesto que se le debe descontar a los trabajadores es anual, pero nosotros lo que vamos haciendo en nuestras nóminas es ir reteniendo un impuesto, ya sea semanal, ya sea quincenal, enterarlo mensualmente, y eso pues constituye prácticamente un abono, un pago a cuenta de ese impuesto anual. Por lo tanto, pues tenemos la obligación de realizar ese cálculo del impuesto anual a todos los trabajadores de la empresa, salvo las excepciones que nos indica la propia ley. Bueno, ¿quiénes pueden realizar el ajuste o el cálculo anual de este impuesto? Este puede ser realizado por medio del patrón o por medio del trabajador. Si lo hace el trabajador, pues él lo va a realizar a través de la presentación de su declaración anual, a más tardar el 30 de abril del siguiente ejercicio, donde va a poder meter las deducciones personales que considere pertinentes, y también pues va a tener una diferencia de un impuesto a cargo o un impuesto a favor del cual tendría que solicitar directamente pues la devolución al SAT o pagar el impuesto correspondiente. Pero la obligación de hacerla ya quedaría del lado del trabajador. Si queda del lado del patrón, que es en principio quien tiene que hacer la obligación, pues tiene que realizar el cálculo considerando todos los ingresos gravables del trabajador que hubiese tenido durante el ejercicio, determinar ese impuesto y compararlo contra las retenciones las retenciones de impuesto que le haya realizado en cada uno de los periodos de nómina. De aquí, pues generalmente son dos resultados. Si existe un impuesto a cargo del trabajador, se le debe de retener ese impuesto y enterarlo pues a más tardar en febrero del siguiente año. O si existe un saldo a favor del trabajador, lo puede ir compensando contra las retenciones de impuesto que tenga en el mes de diciembre o contra las retenciones del siguiente ejercicio, es decir, contra las retenciones del ejercicio 2023. Entonces consideramos que de inicio se le realiza el cálculo anual a todos los trabajadores, con excepción de lo que nos marca la propia ley del impuesto sobre la renta, que nos dice que no se les va a hacer ajuste anual a los trabajadores que no estuvieron conmigo todo el año, es decir, trabajadores que iniciaron en la empresa, que fueron contratados después del 1 de enero del ejercicio, no se les realiza ajuste anual de impuestos. También si el trabajador se da de baja antes del 1 de diciembre del ejercicio, tampoco se le debe de realizar el ajuste anual de impuestos.
Cuando el trabajador haya comunicado por escrito al patrón que él mismo va a presentar su declaración, tiene como plazo para presentarla más tarde el 31 de diciembre del ejercicio correspondiente. Entonces, ese es un dato muy importante porque debemos de tener en cuenta cuando nosotros realicemos ese ajuste anual, debemos ya de haber solicitado este escrito a cada uno de nuestros trabajadores para saber si ellos van a realizar su declaración o nosotros tenemos la obligación de realizar ese cálculo anual de impuestos. Y también cuando los ingresos totales del trabajador totales, es decir, ingresos gravables e ingresos exentos, rebasen la cantidad de 400,000 pesos. En ninguno de estos casos, el patrón está obligado a realizar el ajuste anual. Eso no significa que no se realice el ajuste anual. Como comentamos, quien tiene la obligación de hacerlo, en este caso, pues ya sería propiamente el trabajador. El patrón queda relegado de esta obligación, pero es el propio trabajador quien tiene la obligación de presentar su declaración anual. Propiamente, ¿cuál es el plazo para realizar el ajuste anual de impuestos? Propiamente la ley del impuesto sobre la renta no especifica un plazo para poderlo realizar. Solamente señala que las diferencias a cargo se deben de enterar en el siguiente ejercicio, a más tardar en febrero. Y en cuanto a los saldos a favor, contempla que las retenciones o los saldos a favor se pueden ir compensando contra las retenciones de impuestos del mes de diciembre y contra las retenciones sucesivas del siguiente ejercicio. Esto nos lleva a considerar que nosotros podemos comenzar a realizar ese ajuste anual en el mes de diciembre. ¿Qué va a pasar en el mes de diciembre? Pues sabemos que tenemos pagos extraordinarios y uno de los que tenemos así de cajón por obligación es propiamente el pago del aguinaldo. Entonces, es en este tipo de nómina donde la mayoría de las empresas acostumbran realizar una estimación de los ingresos que va a tener el trabajador, determinar si va a tener un saldo a favor y aplicar la diferencia correspondiente para que al final del ejercicio o en el último periodo de la nómina volver a realizar un cálculo de impuestos real. Si yo lo hago de esta manera, si yo pago mi aguinaldo, digamos, en la primera semana o en la primera quincena de diciembre y estimo los ingresos que va a tener el trabajador en la segunda quincena de diciembre, voy a poder retener un poquito más de impuesto en el aguinaldo. El trabajador no va a sentir esta retención tan fuerte porque le estamos pagando pues un ingreso extraordinario y la nómina que se le pague en la segunda quincena de diciembre o en la última semana, pues va a salir prácticamente normal como se le viene reteniendo periodo a periodo. Por eso, pues sí es importante, sí se recomienda comenzar a realizar este ajuste anual de impuestos en esa nómina de aguinaldo. ¿Y cuál es el procedimiento para realizar esta nómina o este ajuste anual de impuestos, mejor dicho? Aquí viene el procedimiento que de manera general debemos de seguir para realizar ese cálculo. Primero vamos a tener en cuenta todos los ingresos totales que haya percibido el trabajador en el año calendario. A esto le vamos a restar los ingresos exentos del ejercicio y me va a dar igual a una base gravable. Esta base gravable es es a la que le voy a aplicar la tarifa del artículo 52, la tabla anual de impuestos, y ya considerando este cálculo, me va a dar un impuesto anual según la tabla de impuestos propiamente. A este impuesto anual le tengo que restar la suma del subsidio al empleo calculado que le correspondió al trabajador. Este subsidio al empleo debe de ser ya el ajustado. Recordemos que a partir del ejercicio 2020-2021,
ya la ley me obliga a que el subsidio anual se vaya ajustando de manera mensual. Perdón, el subsidio al empleo se vaya ajustando de manera mensual. De tal manera que el subsidio que voy a descontar del impuesto anual va a ser el que ya haya sido realmente ajustado durante cada uno de los meses del ejercicio. Si el impuesto anual es mayor que el subsidio al empleo calculado, el resultado me va a dar propiamente un impuesto anual. Pero si el subsidio al empleo calculado es mayor al impuesto anual según la tabla de impuestos, aquí el resultado lo hacemos cero. Y a cualquiera de estos dos resultados le vamos a restar el impuesto retenido durante todo el ejercicio para saber si tenemos una diferencia a cargo o tenemos un saldo a favor. En general, este es el procedimiento para realizar ese ajuste anual de impuestos. Bueno, como comentamos, de aquí vamos a tener dos resultados propiamente de este procedimiento. Uno, que exista una diferencia a cargo del trabajador, como comentamos, enterar el impuesto a más tardar en el mes de febrero del siguiente año calendario. Y si tenemos una diferencia a cargo, como aparentemente le sucedió a esta muchacha porque se puso muy contenta, esa diferencia a favor la vamos a compensar contra la retención del mes de diciembre y contra las retenciones sucesivas a más tardar dentro del siguiente año calendario. Es decir, no se devuelve el impuesto propiamente. O sea, no quiere decir que si tengo 4,000 pesos a favor, va a salir una devolución de impuestos por 4,000 pesos. Lo correcto es compensarlo, es decir, no puedo compensar más del impuesto que le estoy reteniendo al trabajador en cada uno de los periodos de la nómina. Si, por ejemplo, comienzo a hacer mi ajuste anual de impuestos y resulta que en el aguinaldo le voy a retener 300 pesos o en la última nómina le voy a retener 300 pesos y tiene una compensación de 4,000 pesos, no puedo compensar los 4,000 pesos. Solamente voy a compensar hasta el límite, hasta el ISR que le estamos reteniendo al trabajador, que en este caso son los 300 pesos. Y los 3,700 restantes, 3,600 pesos restantes, lo voy a ir compensando en cada uno de los periodos de nómina siguiente, hasta un año tengo para compensarlo. Pero siempre y cuando no rebase el ISR que le voy reteniendo al trabajador en cada uno de los periodos de la nómina. Y bueno, podemos, como comentamos, realizar el ajuste anual de impuestos en tres momentos. Primeramente, lo podemos realizar cuando realicemos el pago de la nómina de aguinaldo. Aquí, cuando realizamos el pago de la nómina de aguinaldo, solamente me puede dar un ISR a cargo. No se recomienda que el impuesto a favor se empiece a compensar porque recordemos que en la nómina del aguinaldo estamos estimando ingresos. Todavía no tenemos los ingresos gravables reales del trabajador porque me faltan 2 semanas por pagar, me faltan quizá todavía 2 quincenas o una quincena por pagar. Entonces, si me da un impuesto a favor del trabajador, no se recomienda que comience a compensarlo en una nómina que es proyectada, cuando todavía no tengo un cálculo real. Pero sí puedo tener un ISR a cargo, de tal manera que me amortigüe las diferencias de impuesto que vaya a tener el trabajador al final del ejercicio. Entonces, cuando me da un ISR a cargo en el aguinaldo, lo voy a enterar en la clave de timbrado D002, que es propiamente impuesto retenido. Posteriormente, el ajuste anual lo voy a realizar nuevamente, o a lo mejor por primera vez, en la última nómina del ejercicio. Entonces, si lo realizo en la última nómina del ejercicio, ya tengo los datos reales del trabajador, ya se supone que ya tengo los ingresos reales, los ingresos gravables que tiene el trabajador, entonces ya puedo compensar
el ISR que pueda tener el trabajador a favor, y esto lo voy a empezar a compensar en la clave O001, que es propiamente el reintegro de ISR pagado en exceso siempre que no haya sido enterado ante el SAT. Esto es cuando hacemos el ajuste anual en la última nómina del mes de diciembre. Y si me resultase un ISR a cargo, pues lo sigo enterando al SAT en la misma clave D002, impuesto retenido del ejercicio. ¿Y qué pasa? Puede ser que el ajuste anual lo realice en el siguiente ejercicio. Ya no lo realizó en el mes de diciembre, lo voy a realizar en el mes de enero, antes de iniciar mis nóminas quincenales del siguiente ejercicio, porque como comentamos, necesito enterar los impuestos en febrero. Entonces, durante el mes de enero, yo voy a realizar el ajuste anual ya en el ejercicio 2022 cerrado. Y aquí me puede dar unas diferencias a cargo y a favor. Las claves SAT donde los vamos a retener cambian, así como las claves de DIPS donde vamos a tener estas diferencias a cargo o estas compensación a favor. Si me resulta un ser retenido del ejercicio anterior, no lo puedo enterar de estos dos para no revolverlo contra el ISR del ejercicio 2023. Entonces, este es el ISR retenido del ejercicio anterior y en OpenHR se descuenta en el DIP @SIC, se dice compensación de impuesto a cargo. Y propiamente, si me resulta un saldo a favor, lo voy a integrar en la clave O004, que es propiamente la aplicación del saldo a favor por compensación anual, y eso se refleja en OpenHR en el DIP @CIF, compensación de impuesto a favor. Entonces va a cambiar la clave del SAT dependiendo del momento en que nosotros hagamos ese ajuste de ya con el ejercicio cerrado. Y bueno, aquí tenemos un pequeño checklist de lo que necesitamos tanto en OpenHR como operativamente, pues para realizar el ajuste anual de impuestos 2022. Primeramente, solicitar carta a los empleados a las cuales se les va a realizar el ajuste anual de impuestos para saber quiénes van a presentar su declaración anual. Revisar que mi tabla de impuestos A8 se encuentre actualizada de acuerdo con la última versión que publicó el SAT. Tener los acumulados del ejercicio 2022 completamente pues cerrados, también cuadrados, que no me falte ninguna nómina por calcular, por acumular, porque a veces pasa esto. Las nóminas se quedan calculadas, pero no se acumulan. Y esto pasa pues generalmente con nóminas especiales, como puede ser una nómina de PTU, algún finiquito o alguna otra nómina especial que yo haya calculado, pero por omisión no haya acumulado. Después, capturar las excepciones para realizar el ajuste anual, es decir, trabajadores que me entregaron la carta, y en base a lo anterior, generar el reporte de empleados sujetos a ajuste anual, para que el sistema me indique a qué trabajadores se les va a aplicar propiamente el ajuste anual y cuáles no. Después, la generación del reporte de ajuste anual de impuestos en aguinaldo, si estoy en este proceso simulado real, o si ya estoy en la última nómina del ejercicio, generar el reporte de ajuste anual de impuestos propiamente al final del mismo. Ese es como un pequeño checklist de los pasos que necesito tener para realizar ese ajuste anual. Jorge González pues, nos va a explicar en OpenHR de manera más detallada este proceso. Te recordamos que cualquier pregunta que tú consideres pertinente con respecto a este tema, nos la puedes hacer en el apartado correspondiente para al final la podamos contestar todos en conjunto. Pues adelante, Jorge. En la versión, la versión 10,
es igual al mismo procedimiento que se utiliza dentro de Open 7. Entonces, cualquier duda, como decía Manu, la pueden hacer llegar a través de la opción de preguntas y respuestas dentro de su panel de Zoom. Entonces, empezamos. Como decía Armando, en el OPE como tal tenemos el proceso de nuestra nómina y nuestro proceso de ajuste anual. Lo vamos a realizar después de haber generado nuestra última nómina. Esto sirve por nuestro periodo de nominalización. Por ejemplo, el tipo de nómina que voy a generar, en este caso la nómina 1C, que es mi nómina quincenal. Si checan, estoy ya dentro del periodo 24. Ya tengo acumulada mi nómina de aguinaldo, tengo acumulada mi primera nómina quincenal de diciembre. Y en este caso, pues ya tengo acumulado todas mis nóminas, tanto especiales como mis nóminas normales dentro del ejercicio. Pues en este caso, voy a realizar mi proceso de cálculo de nómina, donde ustedes van a poder meter sus incidencias, generar su proceso normal de cálculo, como tal. Le doy a calcular la nómina 1C. Entonces tengo calculado ya mi nómina. Y aquí tengo ya lo que es el nómina y tengo calculado el impuesto que corresponde a esta última nómina. Tanto de impuesto como de subsidio, todo lo que tenga que calcular en esta nómina. Puedo imprimir la nómina. Y observamos que tengo nuestros cálculos, nuestro sueldo, mi retención de impuesto, mi retención de seguro social y todas aquellas retenciones que realmente ustedes tengan o lo que estén pagando dentro de esta nómina. Primas vacacionales, primas dominicales, lo que ustedes tengan calculado dentro de su nómina o dentro de su última nómina del año. Este ejemplo es de una nómina quincenal, pero pueden ustedes tener su nómina semanal, catorcenal y revisando el proceso sería en la última nómina del año. Si es una nómina mensual, pues sería en la nómina de diciembre. Pues al tener yo ya este cálculo de nómina, procederé a realizar lo que es el proceso de ajuste anual como tal. Entonces me voy al módulo de impuestos. En Open 7 creo que aparece como impuestos sobre ICR como tal. Entonces aquí le doy la parte de impuestos y tengo la opción de poder generar mi proceso de ajuste anual de ISR, que es la tercera opción dentro del menú. Aquí muy importante es validar que tengan instalada la última versión, que la última actualización fue liberada en diciembre del 2020, hace 2 años, entonces no ha habido ningún cambio particular o algún cambio en cuanto a la ley para el cálculo de este proceso. Y tenemos 4 opciones. La primera de ellas es validación de parámetros. Lo que hace es poder revisar que tengamos generado o tengamos configurado los siguientes DIPs. El @SIC, que es el impuesto a cargo o el impuesto a favor, el @SIF. El calculado tener cálculos de los ajustes de subsidio que también se liberaron en 2020, que son para la determinación del subsidio, haciendo la devolución al trabajador por mes en el último periodo de nómina de cada mes. Validando que el DIP que no tenga ningún importe negativo del subsidio calculado y validando que el DIP de @ISP sea como deducción, ya que si se encuentra como estadístico o empresa, tendríamos algún problema porque realmente el concepto que se utiliza para la devolución o la retención es el @ISP. Al tener esto, después viene la parte de captura de excepciones. En esta captura de excepciones, lo que mencionaba Armando es, tenemos que dar de alta a aquellos empleados que antes de mi cálculo de nómina me hayan presentado una carta en la cual ellos van a calcular ellos su propio ajuste anual. ¿Esto por qué? Esto depende del empleado, si tuvo algunos otros ingresos fuera de la empresa, pues ellos van a hacer su declaración, entonces piden al patrón que no les realice el ajuste anual porque ellos lo van a realizar de forma
propia. Entonces, aquí le doy a aceptar, me va a abrir esta otra pantalla en la cual voy a poder dar de alta a aquellos empleados que yo quiera considerar para este caso. Por ejemplo, yo puedo entrar y puedo empezar a poner los números de empleado. Me espera el modo de empleado, si no le doy el botón de opciones. Puedo buscar el empleado y lo puedo agregar. Y así puedo hacer empleado por empleado si yo tengo como que este catálogo, esta lista de empleados. O si yo quiero obtener aquellos empleados que el año pasado les hice ajuste anual, le puedo dar aquí 2021, 2022, le doy a examinar. Lo que va a hacer de forma automática traerme a los empleados que en el ejercicio fiscal anterior, me presentaron carta. ¿Esto por qué? Porque normalmente aquellos empleados que han tenido ajuste anual en un periodo anterior, en este periodo probablemente también vayan a tener ese mismo ajuste anual. Y ya le doy a aceptar. Y lo que va a hacer es agregarme al año 2022 esos empleados para poder generarles esta bandera de ajuste. O la otra opción es el botón de copiar que aparece del lado derecho inferior. Puedo yo crear un archivo de texto. El archivo de texto solamente debe contener el número del empleado en forma hacia abajo. Podría tener X cantidad de números de empleado. Le doy copiar. Busco el archivo que acabo de crear como un archivo TXT. Le doy a aceptar, abrir, y me va a mostrar todos los empleados que yo tenga dados de alta en este archivo. Si reviso el archivo, me voy a la carpeta donde lo tenga, le doy a ajuste 2022. Si checan, solamente tengo el número del empleado de forma, en cada uno de los renglones. Entonces, eso ustedes pueden tener un archivo en Excel, lo pueden convertir a PRN, lo pueden convertir a .txt, y lo pueden cargar de forma automática. Esto es para facilitarles un poco esta carga. Le damos el botón de aceptar y lo que va a hacer es asignarme a esos trabajadores la banderita de que no les vamos a hacer ajuste anual de impuestos. Hasta aquí la opción es, como mencionaba, cargar la información de los empleados que tengo que presentaron carta o utilizar los empleados del ejercicio inmediato anterior. Entonces, de esta forma podemos tener esta carga de excepciones. Después viene la determinación de empleados sujetos a ajuste anual, la cual es una pantalla en la cual vamos a poner el tipo de nómina, el ejercicio fiscal que quiero yo calcular, en este caso 2022, y que el orden en cual quiero que me lo muestre, por número del empleado, por apellido paterno, materno, nombre, o por nómina. Aquí también puedo ponerle yo @ para que me calcule a todos los empleados de todas las nóminas que esté generando. En este momento estoy utilizando la nómina 1C solamente para este cálculo. Ok. Lo que el sistema va a considerar, va a considerar que los empleados que no son candidatos a ajuste anual son aquellos que hayan tenido unos ingresos mayores a 400,000 pesos. Esto es la sumatoria de los conceptos de base gravable, de @TPG, PGE y el EXE. Y a su vez, aquellos conceptos que yo tenga definidos en un catálogo maestro, que en este caso se llamaría PS01, PS02, que aquí es donde se agregan aquellos conceptos que sean como provisión social. Esto lo hago directamente en el módulo de mantenimiento de tablas. Mantenimiento, organización, catálogo maestro. PS01, y aquí tengo, por ejemplo, aquellos conceptos que estoy considerando como previsión social, como de gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerarias, o póliza de gastos médicos mayores. En este caso, estos conceptos, ustedes pueden modificarlos para poder saber qué es lo que quieren integrar.
dentro de esta parte de ingresos que no son como tal percepciones, que serían conceptos de empresa, que son considerados como parte de ingreso, pero no suman a las percepciones del trabajador completamente. Ya que tengo yo esto, la otra opción que voy a considerar es aquellos empleados que hayan entrado antes del 1 de enero del ejercicio, van a poder ser candidatos a hacer ajuste anual, y aquellos que hayan entrado después del 1 de enero, ellos quedan exentos para hacer ajuste anual, porque probablemente obtuvieron ingresos en otro patrón, y al ser así, pues ya al tener dos patrones, pues realmente el empleado va a tener que presentar su declaración. E igual los empleados dados de baja. Aquellos empleados dados de baja antes del 1 de diciembre tampoco son candidatos a ajuste anual. Voy a aceptar. Y esto lo que va a generarme es un reporte con toda la información que tengamos acumulada. Me pone el número del empleado, su nombre, su tipo de nómina, la fecha de ingreso, si está dado de baja o no, y la sumatoria de todos los conceptos de TPG, PG, EXE, y también incluyendo la base gravable de finiquitos. Aquellos que son como previsión social y lo que tengo proyectado. Aquí lo que es proyectado es el importe de la última nómina que estoy generando, lo que me falta por acumular. Esto no lee los movimientos de nómina, lo que hace es considerar los días que tengo pagados, agarra el salario diario del empleado, multiplica por los días que faltan, en este caso 15 días, y es lo que me está poniendo como ingreso proyectado. Y ya el ingreso total es la sumatoria de estas esas tres columnas para poder terminar el tope. Si checan, por ejemplo, como tiene menor de 400,000 pesos, están puestos que si les haga ajuste anual. Me dice que no, y me pone la causa 3, que ahorita les voy a mostrar en la siguiente página cuáles son las diferentes causas. Puede ser porque el empleado haya presentado su carta. El 4, porque haya ingresado después del 1 de enero. El 1, que tuvo ya una baja en el ejercicio fiscal, por eso no los considera, y así sucesivamente. Pero algunos empleados pueden tener más de una causa. En este caso, tengo la causa 3 y 4, que si revisamos en la parte de aquí, la 3 significa que comunicó que el empleado va a presentar su declaración, y la 4, que haya sido contratado en el ejercicio en curso. Aquí tengo el 3 y 4, aquí tengo 3 y 2, que es lo mismo, que es el empleado presentó su carta y obtuvo ingresos superiores a los 400,000 pesos. Entonces, esta es la causa, estos son como que mi listado de determinación de aquellos empleados que tenemos como ajuste. Esta base de datos, como siempre lo digo, es una base de datos de prueba. Esto es información calculada de forma ficticia para poder generar estas capacitaciones. Ok, ya que tengo este reporte, pues ya viene el proceso de ajuste anual. Le doy salir, cierro la pantalla y viene el proceso de cálculo de ajuste anual. La semana pasada dimos la capacitación donde considerábamos que el ajuste anual se podía hacer en el aguinaldo. Entonces, en el aguinaldo puede ser que se haga el ajuste, solamente lo que pasó ahí fue que el impuesto a retener, o lo que falta de retener al empleado, se retuvo en esa quincena, en esa nómina de aguinaldo, para que en esta nómina salga lo más limpia posible. En este caso, pues no hice ese proceso para poder dar el ejemplo como lo vamos a hacer ahorita. Igual, doy el tipo de nómina 1C. Le voy a decir que estoy en el último periodo del año, donde ya tengo acumulado mi aguinaldo y todas mis nóminas, como decía. Puedo generar solamente el listado o el listado de actualización. La diferencia que tengo es que al generar solamente el listado, puedo revisar dentro de mi cálculo lo que estoy considerando. En este caso tengo mi base gravable, que es el acumulado de todo el año. En la parte de aguinaldo, perdón, en la parte de diciembre, pues tengo acumulado de la nómina de diciembre el impuesto que tuve en diciembre, si tuviera subsidio, y el importe de la nómina actual.
Esto de la nómina actual es mi última nómina que estoy generando ahorita, mi cálculo, que es lo que tengo ahorita en movimientos, el impuesto de esta nómina de diciembre, de la última de diciembre, y tengo la base completa de diciembre. Y a su vez, tengo también la parte de ya la base gravable total, que sería la sumatoria de todos mis ingresos anuales. Hago mi proceso de cálculo de impuesto y tengo aquí la posibilidad de poder tener un cálculo o una determinación de ajuste. Aquí solamente vamos a mostrar a aquellos empleados que tenga calculados. Entonces, en esta nómina, pues voy a poder determinar o poder ver, podría ver en este caso si tengo un impuesto a cargo o un impuesto a favor. Y el impuesto que le tendría dentro de la nómina de aguinaldo. Perdón, la nómina, en esta última nómina del año. Como ven, aquí realmente me está calculando ninguna diferencia, me está calculando solamente el impuesto que está deteniendo dentro del año. Que es el impuesto de diciembre, que es mi diferencia que tengo en este caso. Ya que tengo esto, ya que tengo yo mi cálculo del impuesto, puedo hacer el proceso de listado y actualización. Esto lo que va a hacer es generarme o calcularme la nómina para poder, bueno, ya tengo calculada mi nómina, corre este proceso y lo que va a hacer es actualizarme la información de mi nómina, agregando el concepto de devolución de impuestos o el concepto, bueno, la devolución, no, el DIP de @ISP en negativo, solamente de aquellos importes que yo pueda retener, ya que si yo tengo un impuesto a retener mayor a lo que he calculado en el mes, solamente voy a poder devolverle ese tope, realmente lo que no ha sido reportado ante el SAT, que sería solamente el último impuesto de la nómina de diciembre. Voy a volver a calcular esto, no. Salgo con, bueno, no me estoy calculando impuesto en contra. Ok. Ese sería como que el proceso que ustedes determinarían y ya dentro de su nómina aparecerían los conceptos que tienen de impuesto a cargo e impuesto a favor. Como decía, impuesto a favor sería el negativo o el impuesto a cargo, ya tendrían aquí el impuesto que le van a calcular al trabajador. El siguiente ejemplo que voy a mostrar sería acumulando esta nómina para poder yo generar mi ajuste anual en el siguiente ejercicio. Es decir, a partir de enero podría yo generar mi nómina de ajuste. Sí, mi nómina de ajuste para que el sistema me genere un concepto a favor o en contra dentro de la nómina. Voy a calcular de nuevo la nómina para acumularla. Para calcularla debo de cambiar para acumular debo cambiar mi estatus de nómina, acumulado. Y acumularé mi nómina. En este caso yo ya tendría acumulado todo mi ejercicio fiscal 2022 y abriría mi cálculo de ajuste del año para 2023. Esto también va a haber va a haber un webinar el próximo martes para poder generar o poder crear nuestro ejercicio. Otro lo voy a hacer de una forma rápida, cambiando mi ejercicio fiscal a 2023, creando mi calendario de nómina. Empieza el 1 de enero del 23.
Le doy generar calendario. Y ya tengo generado mi calendario de 2023 como tal. Entonces, ya al tener yo esto, puedo en este ejercicio, estando en 2023, puedo correr nuestro cálculo de ajuste anual. Ya con la terminación voy a correr el proceso de cálculo, en este caso de la nómina 1C. Ejercicio fiscal cerrado. Y tengo que poner esta opción para que el sistema de forma automática me calcule ya total de ingresos del ejercicio fiscal que voy a generar. Voy a decir que solo listado. Le voy a decir que asignar saldo a favor por compensación versus impuesto en el DIV @CIF y asignar el SIC del periodo a descontar. Eso quiere decir, si yo quiero como que el impuesto en contra poder descontarlo en varias parcialidades, aquí le digo el número de parcialidades que quisiera yo descontar, que sería en este caso 4, y le doy a aceptar. Aquí lo que va a hacer es calcularme a todos los empleados para poder generar el cálculo. Perdón, aquí le puse 2023. En este caso, lo que estoy generando es, me está generando que el impuesto anual, el ingreso anual, el total de exentos, grabados de TPG más EXE, el impuesto antes de subsidio, el subsidio calculado, subsidio acreditado y el subsidio pagado. Y el ICR que yo le calculé. Entonces, aquí tengo que es un impuesto retenido en el ejercicio de 8,800 y tengo una diferencia a cargo que son 667 pesos. Esto lo que va a hacer es asignarme la incidencia del @SIC dentro de la nómina, o si tuviera impuesto a favor, me va a poner el @SIF dentro de mi nómina. Esto lo que hice solamente fue calcularlo, no generé el listado. Entonces, le voy a dar la opción del listado de actualización con los mismos parámetros, que me haga la asignación de mis divs y el número de parcialidades. Esto ya lo voy a poder real y poder validar que dentro de la nómina me va a asignar esos conceptos que son los que se van a timbrar. ¿Qué dice? Ejercicio fiscal cerrado, el año 2022, el tipo de nómina, las dos banderitas y el estado de actualización. Si checo, por ejemplo, este empleado tengo una diferencia a cargo de 665 pesos, que es del empleado 010046. Si me voy a la pantalla de incidencias del empleado, (010046), me aparece el @SIC con los montos a descontar. En este caso, en referencia me pone el año 2022, me pone los 176.22 y un saldo completo de 664, porque yo le había puesto que nos descontara en 4 parcialidades. Y el otro empleado que tengo con un impuesto a favor, que es el empleado 205970, tiene con el @SIF directamente y me viene el monto a descontar. Si yo calculo la nómina de estos empleados, lo que el sistema va a poder determinar es, dependiendo del impuesto que yo esté reteniéndole, me va a crear un concepto de @SIF en percepción, que es una compensación, ya que no podemos descontarlo del impuesto, sino tendremos ahí un problema en cuanto a la comunicación contra el SAT. Y ese concepto va a ser una compensación. Le está deteniendo de impuesto 256, pero se lo está regresando con el @SIF como una percepción,
Esto dentro del CFDI va a aparecer en el concepto de otros pagos en la clave correspondiente. Si yo reviso en la parte de la parametrización de los conceptos, tenimiento @CIF, lo está regresando en el concepto de O, de otros pagos, 004, que es saldo a favor por compensación anual. Entonces, en este caso, el sistema lo que está haciendo es agregándolo para poder determinarlo, poder mandarlo dentro del CFDI. Si queremos verlo, voy a hacer una prueba, un proceso rápido de revisar el CFDI. Voy a calcular el proceso de nómina. No sé si tenga parametrizado completa generación 2023, fecha de pago. Recibos creados 1. Y si me voy a revisar el CFDI de forma en recibos electrónicos, pendientes, si checan en la parte de abajo, bueno, aquí tengo lo que es el impuesto. En la parte de otros pagos viene el @CIF y viene la distribución de saldo a favor, el año y el remanente que tenga como saldo a favor. Entonces, esta es la forma en la cual ustedes tienen que mandar el CFDI y en automático el sistema va a generar este concepto de compensación ante el SAT. Perdónenme. Y ese sería mi proceso. Como ven, tengo la opción de poder generarlo en el ejercicio actual, en el último periodo de la nómina, o ya en el siguiente ejercicio puedo hacer esa parte de mi cálculo. No sé si tengan algunas preguntas. Creo que hay 2 preguntas dentro de aquí del sistema. Fátima Olac González nos pregunta: yo tengo Open 10, pero en el proceso de ajuste anual tengo diferentes las pantallas, o como se muestra en el webinar, y arriba no tiene la versión diciembre de 2020. En este caso, lo que hay que hacer es contactar el área de soporte o el área de desarrollo para que les podamos ayudar en instalar esta actualización. Para este caso, sí es necesario que nos contacten para que se les haga llegar esa actualización. Y Mónica Murguía, en el caso de que queramos hacer el ajuste anual en la segunda quincena de diciembre, igual se ponen las 2 banderas de asignación de los DIPS. ¿Podemos descontar en 4 periodos? No. Esto solamente es ya teniendo cerrado nuestro ejercicio. Perdón. Le repito, esto solamente es ya teniendo cerrado nuestro ejercicio. El descuento que ustedes quieran hacer o la retención, se tiene que hacer. Si quieren descontar todo y lo quieres hacer en la última nómina del año, te va a descontar todo el impuesto en esta nómina. Por eso he recomendado generar tu ajuste anual en el siguiente ejercicio. Si lo hacemos ahorita, solamente te va a poder descontar el impuesto que no ha sido reportado. Es decir, si yo tengo un impuesto a cargo de 1,000 pesos, pero en lo que es en la nómina, en la nómina de 1 de diciembre más la segunda, tengo un impuesto de 500 pesos, el sistema todo solamente te va a poder descontar 500 pesos. Esos 500 pesos que faltan, vas a necesitar correr el proceso de ajuste anual en 2023, y esos 500 pesos de diferencia, pues ya vas a poder ahí
decirle en cuántos periodos quieres que lo haga. Entonces, no sé si me hace un poquito claro. Si no, cualquier cosa, pueden contactarnos igual o volver a preguntarme algo si les quedó alguna duda de este tipo. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra duda? Sí, hay otra. El licenciado Osvaldo Badía pregunta, ¿puedo hacer el ajuste en cualquier periodo de la nómina de diciembre o aguinaldo? Si lo hago en la primera quincena, ¿tengo que hacer otra vez en el último periodo? Sí. Lo puedes hacer, digo, o sea, si lo haces en la primera en la primera nómina de diciembre, pues no tenemos la información de la última nómina. Entonces ahí te va a hacer un ajuste anual, obteniendo la información de enero a noviembre más la primera de diciembre solamente. Aquí no te va a estar considerando una proyección. La proyección solamente lo hace en el aguinaldo, nada más, el del mes, o hacerlo en la última nómina. No es recomendado hacerse en la primera nómina, en la primera quincena, ya que aquí no contamos con todos los acumulados. Y creo que decía otra cosa. No, no, de Mónica Correa. O sea, si el ajuste se hace en la segunda nómina de diciembre, se descontaría todo el pendiente por descontar de @ISR en esa quincena, sí. En esa nómina, si lo hacemos en la segunda nómina, en la segunda del año, en la última nómina del año, descontaría todo, siempre y cuando ese todo esté dentro del impuesto, no, perdóname, sí descontaría todo, completamente descontaría el total del impuesto en contra. Solamente cuando tengo impuesto a favor, solamente va a poder compensar lo que tengo en diciembre. Entonces, sí es mejor recomendado que sí se haga hasta el siguiente ejercicio. Osvaldo te pregunta, en la parte de parametrización en cuanto a DIPS, sobre todo de impuestos, no se tiene que modificar nada, el sistema lo hace completo bien, ¿o qué tengo que revisar? Pues nada más revisar que tenga los conceptos. Digo, realmente los conceptos de impuesto los debes de tener dados de alta, la @SIC, la @CIF, y los DIP de impuestos se quedan como están. No tienes que hacer ningún cambio como tal. Siempre y cuando tengas instalada la actualización del 2020, como mencionaba. Omar Arceo, perdón. En cuestión del sistema, ¿cuáles son los puntos clave que debemos considerar? Deben estar configurados para correr el ajuste anual. Como mencionaba, en la pantalla de lo que es el ajuste anual, hay una primera validación o una primera opción que es validación de parametrización. Eso lo que hace es validarte que tengas dado de alta los DIPs @SIG, que los tengas dados de alta ante la clave del SAT y que tengas parametrizado lo que son los conceptos de subsidio de ajuste mensual y que el DIP de impuesto sea como deducción. Esos son como que los puntos claves que debes de revisar. Y de cierta forma, pues tú hacer tu proceso de ajuste, hacer una validación de que te esté calculando de forma correcta. Como decía Armando, y me lo salté, en la parte de mantenimiento de tablas, revisar solamente en la parte de ISR, las tablas, la tabla A8, está actualizada con la última tabla que el SAT publicó, que creo que también no ha sufrido cambios en los últimos 5 o 10 años. Probablemente aquí la que tenga yo no sea la actual, pero ustedes sí deben de validar que la tabla que tengan dada de alta sea la más reciente. No sé si tienen alguna otra duda. Les recuerdo, la próxima semana se va a dar unos días en la versión Open 7. También debemos pedir alguna actualización. En Open 7 también deben de tener dado de alta ustedes
La actualización, igual, 2020, diciembre de 2020. Si no tienes instalada esa actualización, pues sí es necesario que la podamos revisar. Déjame nomás ver si la que tengo yo en Open. Para ver. Sí, en esta parte tenemos lo que es diciembre de 2020, donde viene captura de excepciones, determinación de empleados y proceso de cálculo anual. Si tienes instalada esta última actualización, pues el sistema ya de forma automática va a poder generarnos todo el proceso. Entonces, nada más valida que tengas estas pantallas para que lo puedas realizar sin ningún problema. Repito, si no lo tienes o si no tienes esta pantalla, pues es necesario que nos contactes a GMP para que te hagan esa actualización. Pues si checan, la pantalla es la misma que tengo tanto en Open 7 como en 10, bueno, con la imagen del Open 10. Igual te recomiendo que ya vayas pensando en hacer tu actualización de la versión 7, ya que por algunas cosas, en los próximos años, pues ya vas a tener menos soporte a esta versión. Entonces, sí es recomendado que vayan pensando en actualizar esta aplicación. Osvaldo Badilla, en mi sistema dice versión diciembre 2020. Al parecer está actualizada, pero en la pantalla de captura de excepciones no es la misma que se mostraste. También tengo que actualizar mi sistema. Si no es la misma, sí, en teoría debiese de estar, pero si no está la pantalla de excepciones, se puede revisar. En eso, te repito, contacta al gerente, al área de soporte para que te ayude en esa actualización. Ok. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Los invitamos para el siguiente webinar, que se hará el próximo martes 20, para poder hablar acerca del cierre anual. Hablando del cierre anual, es poder determinar cómo se va a hacer el proceso de la creación de calendarios para el siguiente ejercicio, la apertura del ejercicio, el mantenimiento de calendario, de algunas tablas particulares que hay que cambiar, es lo que se va a ver en el próximo webinar. Igual, si tienen en ese momento, si empiezan ustedes a correr su proceso de ajuste anual en este momento, en esta semana, igual el próximo martes podríamos revisar algunas dudas particulares o, pues, como decía, pueden contactar el área de soporte para cualquier duda. Perfecto. Muchísimas gracias por su atención. Disculpen de repente mi voz, que estos fríos han sido un poco fuertes, pero espero me haya explicado bien. Y les damos las gracias tanto al licenciado Armando Cruz y Luz María Hernández, que nos apoyan en el área de la gestión de estos webinars. Les agradecemos mucho su atención y los esperamos la próxima semana. Si ya no los vemos, pasen felices fiestas, feliz año, feliz Navidad, y cuídense mucho. Muchísimas gracias a todos.